Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. La noticia era muy esperada. Se sabía lo que iba a ocurrir, pero no se sabía cuánto. ¿A qué me refiero? Algo que parece técnico y difícil, pero por Dios que es importante. En el inmediato plazo o mediano plazo nos afecta a todos nosotros. Ya, no más misterio. El Consejo del Banco Central acordó este miércoles rebajar en 100 puntos base, es decir, un punto porcentual, la tasa de interés, situándola en 7,25%. Esto en línea con lo recomendado ayer por el Grupo de Política Monetaria, que no es vinculante, es un grupo de economistas que analiza, evalúa y le propone al Banco Central. Lo del Banco Central sí que es determinante, es vinculante. Así que es una buena noticia porque el Banco Central no toma esta decisión porque saca el dedo por la ventana o porque están de buen ánimo. El Banco Central tiene un equipo de un carácter técnico realmente imposible mejor en el mundo probablemente, o igual que en otras partes del mundo, muchísimos profesionales de gran categoría y preparación que evalúan los infinitos factores para determinar una misión básica que es mantener la estabilidad de precios. ¿Qué es para usted, para mí? La inflación a raya, en 3%. Esa es la meta del Banco Central. Y es lo que acabamos de ver, porque cuando la inflación se nos disparó, el Banco Central, ¿qué tuvo que hacer? Como los médicos, le puso penicilina. ¿Y qué es eso? Subir la tasa de interés para frenar la fiebre, bajar la fiebre. Ahora que el Banco Central, a través de sus distintas herramientas, logró bajar nuevamente la inflación y ya está en niveles de equilibrio, niveles deseados, bueno, ahora se empieza a bajar la tasa de interés. Y cuando la tasa de interés está muy alta, lo que se afecta es la economía, porque es muy caro endeudarse. No solamente para comprar algo que uno necesite, para invertir, para producir trabajo, para hacer un negocio, para comprarse una casita. Las tasas de interés es eso. Por lo tanto, es la noticia que nos dice el Banco Central a partir de esta medida, es que ve perspectivas para poder relajar en el mediano plazo nuevamente la tasa de interés, hacer más barato el crédito, que se reactive nuevamente y agarre vuelo el motor de nuestra economía. Porque la fiebre, la inflación, parece ya controlada. Así que es una súper buena decisión. Yo no soy quien para decir buena o mala, además que técnicamente no alcanzo a entenderlo, pero sí es una muy buena noticia. Y la decisión del Banco Central fue adoptada con el voto favorable de la presidenta del Instituto Emisor, Rosana Costa, la vicepresidenta, Stephanie Griffith-Jones, y los consejeros Alberto Naudón y Claudio Soto. Fíjese que un voto no disidente, distinto. Disidente hubiese sido que no quería bajar la tasa, no. Luis Felipe Césped, el quinto consejero, votó por reducirla un poco más, 125 puntos base, 1,25 puntos porcentuales. Pero fue minoría, así que quedó en un punto porcentual, quedó en 7,25. En Estados Unidos, déjeme decirle, en paralelo a Estados Unidos, hoy, que hace la misma operación, la Reserva Federal allá, paralelo al Banco Central, decidió mantener la tasa de interés allá porque ven algunos, no nubes, pero algunas posibilidades a marzo, abril, de que la inflación no está tan controlada quizás. Entonces, Estados Unidos mantuvo la tasa, en Chile se bajó la tasa. Bueno, en su mensaje final, el Banco Central ratifica lo que hace unas semanas ya había adelantado Alberto Naudón, uno de sus consejeros, en una presentación realizada en Londres. La convergencia de la inflación a la meta de 3%, esta meta que yo le decía, se materializaría antes de lo previsto en el informe de política monetaria de diciembre, mediados del año. Y que la tasa de interés llegaría a su nivel neutral durante la segunda parte del 2024. Una muy buena noticia que se debiera empezar a notar ya en lo que viene del año, que es un año difícil, pero con tasa de interés más baja es más fácil. Vamos a la mesa. Oye, qué buena cosa. Sí. Ya estamos aquí en la mesa para conversar con el senador Iván Flores, senador de la Democracia Cristiana, senador por Los Ríos. Linda región, ¿eh? Linda región, senador. Buenas noches. Gracias por acompañarnos casi siempre por Zoom con usted.
Pero lo veo aquí y me alegro tenerlo de cuerpo presente. Aquí estamos, Matías, muchas gracias. ¿Qué me dice usted de esta baja de tasas? Espectacular, estábamos muy preocupados. El alza al costo de la vida, el 1,9 de PIB tendencial, que eso significaba que de aquí al 2033 estábamos prácticamente con crecimiento cero, con una alta tasa de desempleo. Y estas son buenas noticias, o sea, ojalá que la economía se reactive, ojalá que quienes tienen que invertir confíen en el país y en sus instituciones y lo hagan, porque al final de cuentas ese es el motor. No puede ser solamente el sector público que a través de obras públicas estén moviendo la economía, porque eso es una muy pequeña parte. Necesitamos formalizar empleo y necesitamos activar empleo. Y por lo tanto, buena noticia que se baje la tasa de interés. Claro, porque por ahí partimos. Para explicar en simple, cuando una persona X tiene un billete que tiene y puede ahorrarlo o invertirlo. Si la tasa de interés es muy alto, bueno, lo meto al banco y me pagan intereses. Si el banco me paga muy poco, bueno, entonces invierto. No solamente para endeudarse, es para ver la gente que tiene alguna posibilidad de invertir, no se tiente con las tasas de interés de los bancos, 90, 120. Con un riesgo medido. Claro. Porque cuando hay mucho riesgo la gente tampoco invierte, aunque estén en otras condiciones dadas, pero cuando hay confianza, o debe haber confianza y están las condiciones para hacerlo, la gente invierte. Y que poco se hace la valorización de nuestras instituciones. El papel del Banco Central en Chile es tan importante. La capacidad técnica, cuando tuvimos inflaciones sobre el 10%, el Banco Central ni se arrugó, que es autónomo, no en todos los países del mundo. Y tiene que seguir siendo autónomo. No hay otra posibilidad. No puede politizarse una institución tan relevante que es pivote para generar las condiciones. Estabilidad de precios. Eso dice, si uno lee su constitución, la ley del Banco Central, estabilidad de los precios, que ustedes y yo no se nos disparen los precios. Y si pudiésemos tener otra institución, así con esa autonomía y con esa claridad técnica del Banco Central, para regular el mercado, sería espectacular. Porque ese es un problema que tenemos. Una cosa son establecer ciertas condiciones de libertades y otra cosa es cómo se cumplen esas libertades y evitamos las colusiones, evitamos los acuerdos. Pero hay instituciones para eso, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de la Libre Competencia, y son autónomos y Y ahí voy a hacer una crítica porque me consta, ¿no? Tenemos algunas instituciones que están en el papel, algunas prácticamente no existen, como la Agencia Nacional de Inteligencia, yo que estoy en la Comisión de Seguridad y trabajo en eso, en donde lo que quedó fue el cartel y un poquito más. La verdad es que es algo que tenemos que reponer. Las mejores democracias del mundo tienen las mejores inteligencias del mundo para evitar justamente poner en riesgo la democracia y la libertad de las personas. Estamos hablando de crimen organizado. Pero también hay otras instituciones como lo que debe hacer la Fiscalía Nacional Económica. Mira, cuando fuimos a la Fiscalía por la distorsión en el mercado de la leche y los lecheros quebrando, 2 años recibiendo un pago por debajo del precio que cuesta producir. O sea, claramente nosotros estábamos acusando de una relación de empresas nacionales que en realidad tenían un origen transnacional y que estaban distorsionando el precio y reemplazándolo por importación desde su origen. La Fiscalía se toma 6 meses para ver si es admisible la reclamación y mientras tanto en 6 meses puede pasar cualquier cosa en el mercado, incluso muy graves. Y luego de eso comienza una investigación que se puede demorar 1 año o más, si es que nos encuentran de inmediato. Si nos preguntaron, ¿hay correo electrónico? Pues, ¿y cómo vamos a encontrar correo electrónico de la colusión si esa la pega la Fiscalía? Y después que lo lleven al Tribunal de la Libre Competencia, puede pasar demasiado tiempo. Y eso es lo que ocurre con la Fiscalía. No tiene las herramientas completas, ni tampoco tiene todos los colmillos como para poder efectivamente ser un persecutor de delitos económicos. Entonces, al final tenemos un mercado distorsionado, una serie de materias. Fíjate que hoy día estaba leyendo, yo presido la Comisión de Agricultura, estaba leyendo el paro de los agricultores en Europa. En Francia está teniendo. O sea, paralizaron la movilización en Francia, en varias ciudades de Francia, en Italia, y entiendo que, no sé si en el norte de Alemania también. Bueno, ¿y por qué lo hicieron? Porque están reclamando ayudas de parte del gobierno. Entonces, cuando en España, por ejemplo, aparece un programa que dice, compra tu tractor. Es como aquí, renueva tu micro, ¿no? Hay un subsidio para renovar la micro. Allá le subsidian el tractor y en cambio el agricultor chileno tiene que endeudarse con las condiciones que ya sabemos que tienen en nuestras instituciones bancarias con un banco del Estado que hace mucho rato que dejó de ser un banco fomento. O sea, el agricultor entra a la banca privada dura y pura porque si no está en el INDAP, que para eso son chiquititos, y el reavalúo de la propiedad agrícola, producto de cuestiones inmobiliarias, finalmente dejó a mucha gente fuera del techo de INDAP. Entonces, nuestros agricultores, que son eficientes, que tenemos estándares de producción por hectárea como los mejores del mundo, no pueden competir
contra países que hacen políticas de apoyo a la agricultura porque entienden que la ruralidad es más que producir. Eso pasa... Y nosotros estamos siendo reemplazados por importaciones, Matías. Antes, mira, hace Bueno, 12 eso pasa años... en el acero también, mira lo que está pasando en el acero chino, pues, que hay una acusación claro, de los acereros chilenos de estar compitiendo con un dumping de ese... Tiene que determinar la justicia, pero pues tiene que... Y nosotros somos muy timoratos, Matías, para defender la producción nacional. O sea, cada vez que nosotros hemos hecho este tipo de reclamaciones, ahora que estamos, yo participo también de la Comisión Mixta Interparlamentaria entre el Congreso Nacional Chileno y el Parlamento Europeo. 27 países de Europa y Chile. Estamos trabajando en eso. Suscribimos un acuerdo hace un mes atrás y a la semana siguiente se adelantó todo para que firmaran las cancillerías. Y en ese acuerdo, las cuotas para poder exportar a los 27 países europeos es enorme. Claro, pero los europeos tienen un apoyo con políticas de Estado súper claras y nosotros no. Reciprocidad, porque también ese es el tema. La exigencia que se autoimpone en Chile, no andar protegiendo tanto, es que también somos más competitivos con un montón de cosas, en forestal, en vino, en fruta fresca, en cobre, porque Chile sabe competir también, entonces hay un músculo. Eso a propósito de eso, usted que está en la Comisión de Agricultura, bueno, lo que esta semana los agricultores han levantado la voz a través de la SNA, por ejemplo, con el crimen de estos 2 agricultores en la zona de Mayoa, y sienten que las zonas rurales y productivas de nuestro país están muy vulnerables, porque miramos mucho las grandes ciudades, pero poco el campo, ¿no? Bueno, es que también tenemos una distorsión en esto, Matías. Hace tiempo atrás, con un amigo, yo manifestaba mi interés por participar en la Comisión de Agricultura y me decía, ¿pero qué te preocupáis tanto del campo si son apenas el 9% de la población? Le dije, estaba absolutamente equivocado. Porque una cosa es la gente que declara habitar en el campo y otra cosa es la gente que dice estar en relación con el campo. Claro, y ese es el 28% de la población según la OCDE. ¿Por qué? Porque tú que conoces la región de los ríos, sabrás que Mafil, una ciudad urbana por convención, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, funciona dependiendo de lo que hace el campo. La benzina, el neumático, el supermercado funciona. La zona centro-sur, que es la zona agrícola, frutera, granelera y lo demás, todos los poblados y la ciudad depende de lo que pasa en el campo. Entonces la influencia de lo rural es mucho más allá. Y lo que pasa entonces es que, mirado desde el centro, mirado desde la región metropolitana, cuesta entender el impacto que tiene el despoblamiento del campo, que es lo que está ocurriendo. Cuando uno recorre el territorio y ve que los habitantes del campo, la pequeña agricultura, son todos viejos. Los muchachos se fueron de allí, tienen otras expectativas, los medios de comunicación los llaman, es otra generación que tiene otros intereses y por lo tanto nuestro campo se nos despobla. Y en ese contexto, entonces, entramos a trabajar en cuestiones como, por ejemplo, la seguridad alimentaria. Es cierto que durante la pandemia, por ejemplo, había dificultades para los fertilizantes, subieron 4 veces, los insumos no estaban, repuestos tampoco. Pero tiene que ver con la logística mundial también. Es que ese es el tema. La globalización hace que si aquí no hay, la traigo de otro lado. Sí, pero y cuando no haya, ¿qué fue lo que hicieron los indios? En la India cerraron las exportaciones de grano. Corea cerró las exportaciones de trigo porque aseguraba a su población. ¿Nosotros qué cerramos? ¿Con fruta o con vino? Porque dejamos de producir legumbre. Nosotros producíamos lo que daban 120.000 hectáreas de legumbre. El dicho más poroto que los chilenos hace mucho rato que no es. Hoy día estamos importando arriba del 95% de la legumbre que consumimos. Son todas canadienses norteamericana. Traemos el 65% del trigo, particularmente de Argentina, que tiene un precio más bajo y una calidad más baja que el canadiense norteamericano. Entonces dependemos de lo que pasa afuera. Y nuestros agricultores rascándose con las uñas. No es el tema a lo cual nos convoca, pero bueno, abrir nuestra economía nos ha dado también la gran fortaleza de que... Sin ninguna duda. Produzcamos, o sea, teniendo seguridad alimentaria, sí, pero produzcamos la medida que somos capaces. Y si no, importemos porque el usuario del trigo no tiene por qué comprar más caro porque es chileno. Sí, lo que si pasa es más barato el canadiense, compra canadiense. Debimos abrir los brazos, pero no las rodillas, Matías. Y en ese contexto... No, un temazo, son temas. Retiro lo que acabo de decir. Pero lo que digo es que bienvenida a la globalización y un Chile con economía abierta que permita intercambiar bienes y servicios. Sin duda. Sin embargo, necesitamos también estar preparados cuando otras economías son protegidas. Sí, eso sí. Y por lo tanto distorsionan... Reciprocidad.
Exacto, Sí. el mercado debería ser justo para allá y para acá, y no siempre lo es. Los europeos hoy día están defendiendo a sus productores agrícolas. Ha sido Nosotros siempre no. porque ellos tuvieron 2 guerras y quedaron con el trauma de los alimentos, Pero, claro, bueno. pero nosotros aquí estamos dejando de producir. Mira, ahora en este mismo momento los agricultores del sur están reclamando que el precio del trigo está por debajo de lo que les está costando producir. El año pasado fue el maíz y Cotriza fue descapitalizado. Los 10.000 millones de pesos que tiene Cotriza para justamente Estabilizar ahora, precios. apenas mueve el 3% del mercado del trigo. Fue creado para momentos de coyuntura. Pero hubo que ponerle plata de INDAP para poder hacer que los agricultores de la región centro-sur pudieran recoger el maíz del campo, porque les salía más caro pagar mano de obra para cosechar el maíz que dejarlo echarse a ¿Y el perder tema de ahí. la seguridad, Iván? Yo, del tema de la seguridad, bueno, tal como lo acabas de decir, Matías, siempre cuando vemos noticias las vemos en las comunas de la metropolitana, pero hoy día delitos de alta connotación. Higgins. Y eh, piden, bueno, y piden sí, ahora- resguardar con militares, por ejemplo, centros de acopio y caminos para que se muevan Bueno, los camiones con las cargas. Antes había un asalto de tanto en tanto, había un robo de tanto en tanto, y tenemos violencia rural en la macrozona sur que es muy compleja, donde sabemos que está el narcotráfico. Yo también participo de las Comisiones Unidas de Defensa y Seguridad por la macrozona. Y en este contexto uno va entrelazando datos, información, que esto es muy complejo, mucho más complejo de lo que uno pudiera suponer en términos de delincuencia pura o de la reivindicación de los pueblos originarios. Aquí hay otra cosa que está metida y esto es crimen organizado duro y puro. Pero cuando empezamos a ver que en los lagos ocurre un ajuste de cuentas, que en Mafil ocurren varios asesinatos, ahora con los 2 agricultores que los siguieron, que los venían siguiendo después de haber hecho su transacción en la Sí, pues, en la en la feria, Vega, claro, y se van buena con la feria. platita y los matan, ni siquiera los matan directamente. Entonces, lo que vamos viendo es lo que está pasando en todas partes. Y a aquellas personas que están pidiendo estado de excepción a nivel nacional, yo les haría la pregunta que hice hace un par de días a las instituciones. ¿Sabemos cuántos militares tenemos en Chile después de la política Cheire? La política Cheire lo que hace es modernizar, entre comillas, el ejército y lo achicó. Cerraron unidades militares, fusionaron regimientos y al final tenemos una fuerza hoy día militar que está en el norte, en la macrozona, en la zona fronteriza. Ese es el objeto de la macrozona norte y está repartida en la región de la Araucanía y en 3 comunas de la región Sí, del Biobío. hoy día es como de... Y no nos queda, pues. Y no nos queda más que para alguna infraestructura crítica, dado que hoy día hay una obligación de ley de proteger la infraestructura crítica. No tenemos militares para poder cubrir Chile. Entonces, ¿qué es lo que queda? Porque aunque lo estuviéramos, Matías, el ejército está preparado para otra cosa y tiene otra función. Lo que tiene que ocurrir, y a ver, parto al revés, lo que no puede ocurrir es que el ejército, las Fuerzas Armadas reemplacen la función de las policías. No, pero lo que tenemos que hacer ni cerca, es ni fortalecer las nadie policías. Nadie ha pedido hacer labores policiales a los ejércitos. Como si no pónganse gorra a los militares, nadie ha pedido eso. Ha pedido que control, ayuda, apoyo a la labor que hace de punta de lanza Carabineros Bueno, o Policía de Investigación. Bueno, yo diría que más bien una función disuasiva la que hace el ejército de desplazarse para evitar que existan actos violentos como los actos incendiarios en puntos críticos. Eso sabemos que está operando así y ese es el propósito. Oiga, Pero por pedir último, estado de sí. excepción para combatir el narcotráfico en los barrios es incluso colocar en una situación de riesgo a los funcionarios de las Fuerzas Armadas, porque con armas letales lo único que le queda es disparar, y disparar en una ciudad y en una calle con un calibre que puede atravesar una casa completa con la gente adentro, es una situación muy delicada. Si lo que tenemos que hacer, Matías, es que la plata que se ofrece, estos anuncios que hace a veces el gobierno, es decir, 1.500 millones de dólares para la Fiscalía, para el Ministerio Público y para las policías, esa plata, la última cifra que supe era que recién, después de un año, llevaban gastado el 30%. Senador, o sea, la burocracia es brutal. O sea, Déjeme- hay que fortalecer las policías. Lo último, porque tenemos otro invitado luego, podríamos estar en tantos temas conversando mucho Yo rato. venía a hablar por ISAPRE. Sí, exactamente. Pues el tema de ISAPRE, porque pasó por el Senado Muy bien. ya, a lo mejor volverán en una comisión mixta, la ley corta de ISAPRE. Y uno de los elementos que ha sido más polémico, si se quiere, es la famosa mutualización. Sí. Es decir, que al momento de la devolución de platas haya una solidaridad en este sentido, que para los más jóvenes puedan solidarizar con los mayores y de tal forma en que no quiebre el sistema. ¿Ustedes quieren declararlo anticonstitucionales o estiman que es anticonstitucional? ¿Por qué? A ver, la mutualización, Matías, no funciona de esa manera tal como está redactado en el proyecto de ley,
que lamentablemente se aprobó. Y se aprobaron dos cosas lamentables. Hay dos buenas y parto por ahí en dos líneas. Se aprobó una serie de medidas para fortalecer FONASA. En buena hora que haya una aseguradora pública que se modernice y que compita en calidad de servicio con el mundo privado. Hoy día con FONASA, con la modalidad de libre elección, con el upgrade que se hace con la modalidad del seguro complementario, va a competir con las mejores ISAPRE y eso es muy bueno. Se han salido 600.000 personas de las ISAPRE, 400.000 en cifras redondas, entraron a FONASA y no están molestas por entrar a FONASA y 200.000 están pensando qué van a hacer. En este contexto, lo que no puede ocurrir, Matías, y vamos al Tribunal Constitucional, porque lo que está haciéndose es que a través de una ley, que es esta ley, la ley corta, se está transgrediendo un fallo judicial, que no es un fallo cualquiera. Llevamos 10 años en que la Corte Suprema ha utilizado el 80% de su tiempo, o dicho de manera más exacta, el 80% de las causas que ve la Corte Suprema son reclamaciones por ISAPRE. Entonces, cuando esto se acumula y llegamos, entiendo, cerca de 1,5 millones de reclamaciones, al final, ¿qué es lo que dice la Corte Suprema? Revisado los antecedentes y haciendo caso omiso las ISAPRES de la instrucción que dio el Tribunal Constitucional del 2010, que solamente podía usar una tabla de factores, las ISAPRES subían los precios todos los años como querían, no había quien los regulara. La ley tiene apenas 3 años, la que le fija un máximo de un 6,7% justificado. Y luego lo que ocurre entonces es que 10 años después seguían teniendo 960 tablas de factores distintas, que es lo que mueve el precio, las tablas de factores de riesgo, en donde además se le cobraba a los niños menores, había una discriminación hacia las mujeres, cuestión que ahora el mismo fallo lo elimina. Y luego está la prima GES, pues. La prima GES, cuyo cobro no debió haber sido nunca arriba de 10 UF, teníamos ISAPRES cobrando 25 y 27 UF. Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? El primer fallo dice, cobraron mal de más porque utilizaron tablas de factores no autorizadas. Primera cosa. Y lo segundo es que tienen que devolver la plata. Y para eso tienen 6 meses para devolver un monto que tiene que fijar la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud juntó a todos los recursos que tenía, se fortaleció y revisaron los 55.000 planes de salud. Y eso dio una cifra, 1.400 millones de dólares, que ajustado al 7% quedó en 1.170 millones de dólares. ¿Qué es lo que pasa con la mutualización? Si es re simple, pero tan simple como tan absurdo o tan descarado como decir, la deuda de 1.200 millones, hablemos en cifra redonda, 1.200 millones de dólares, no la voy a distribuir, porque en el primer caso nos dijeron caso a caso, dijeron una respuesta universal, una devolución universal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos 1.200 millones de dólares no se lo... Estoy hablando del contexto de la mutualización. No se la van a devolver a los 600.000 que tienen que devolverle. Lo prorratean en el total de los 2.800.000 afiliados y por lo tanto la cifra se reparte en 2.800.000. Pero como la Corte Suprema dijo devuélvale a los que le cobraron mal, resulta que van a quedar entonces 2 millones que no les van a devolver nada, pero ya el valor fue prorrateado en ellos. Y por lo tanto, en vez de devolverle, por ejemplo, 1.000 a esos 600.000 le van a devolver 100. O sea, el concepto de mutualización es una distorsión completa de la obligación. Fíjate que la Corte Suprema hizo una solidaridad al revés. Dijo, a los que le cobraron mal tienen que devolverles, pero no pueden pagar... A ver, si les cobraron mal tienen que devolverles. Si su plan es menor a lo que, al 7%. A lo que le cobraron, tiene que devolverle. Si su plan hoy día es mayor, no pueden cobrarle más de lo que le cobraron en agosto del 2023. O sea, eso fue una solidaridad que la entendió así la Corte Suprema. Y resulta que con la mutualización es una jugarreta donde distribuyen sabiendo de que a 2/3 de esas personas no les van a devolver un peso, pero sirvió para prorratearlo. Esa es una. Sí. Y el otro problema, Matías, es que por primera vez, habiendo una ley que fija un techo para el alza, resulta ser que ahora vamos a tener una montaña rusa de alza. Ahora viene una baja de los planes por la devolución del GES. Lo que tenía que hacerse en julio se va a hacer en abril, el AXA por el ICSA. La del próximo año se va a hacer en agosto, o sea, va a tener 2 alzas. Y en ese movimiento del dado dentro de la copita, yo ya sé quién pierde.
Entonces, el afiliado va a pagar con mayor precio a algunas En ISAPRES. algunos casos. Bueno, entonces, Nos pilló el tema porque nos metimos en otras Honduras y en otros temas, pero bueno, siempre hay mucha conversación. Senador Iván Flores, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, gracias. Muy bien. Y buen viaje al sur. Así es. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. Ya volvemos con... Aumenta la delincuencia, los graves robos, evítelos con Tepillé. La empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. Tepillé protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y ya hace un tiempo se hace el termómetro de salud mental de la Universidad Católica con la Asociación Chilena de Seguridad. Y bueno, nos indica que 1 de cada 4 chilenos presenta síntomas de ansiedad, entre otras cosas. Aprovechemos de revisar con expertos esta radiografía de la salud mental que tenemos. Y para eso conversamos con Armando Enrique, que es jefe de gestión de la clínica H Salud. Armando, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, ese es el titular quizás más llamativo, ¿no es cierto? 1 de cada 4 personas presenta esta ansiedad. ¿Qué otras cosas llaman la atención de este estudio que ustedes hacen ya desde el 2020, si no me equivoco, no? Efectivamente, el termómetro de la salud mental es un estudio longitudinal que realizamos entre el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y nosotros, AT, en donde estamos midiendo distintos factores de la salud mental en la población chilena. Comenzamos en julio del año 2020, en los inicios del escenario pandémico, y esta octava versión responde a las evaluaciones del mes de diciembre del año pasado. Esta mirada y este termómetro nos ha dado luces de cómo ha ido evolucionando en el escenario pandémico y pospandémico. Lamentablemente no tenemos una visión previa que dé cuenta de un corte tan grande, tan representativo de nuestra población, pero ha ido mostrando una prevalencia en términos bien interesantes de cómo ha ido variando el estado de la salud mental en la población. Como bien decías, la ansiedad es algo que ha estado marcando la pauta en las últimas evaluaciones. Se ha mantenido cercano al 25%, 1 de cada 4 personas encuestadas, donde también hay diferencias de género que hacen diferencias significativas. ¿No es significativa o sí es significativa? ¿Es la diferencia de género? Tenemos diferencias significativas en una brecha de género. ¿Y cómo son esas diferencias? Disculpadme. ¿Cómo son esas diferencias en cuanto a la ansiedad como factor? Mira, por ejemplo, en ansiedad como factor tenemos que las mujeres son quienes finalmente se llevan la mayor carga, ¿ya? Ellas como género, buscando el dato directo para no darte una situación distinta, pero tenemos que en las mujeres la sintomatología asociada a ansiedad generalizada es de un 34%, mientras que en los hombres es de un 14%. Entonces, la media marca un 24,8%, pero como ves hay una diferencia significativa. Sí. Armando, primero, más allá de por qué en hombres o mujeres se comporta distinto, ¿por qué este fenómeno de la ansiedad? ¿Qué es lo que es exactamente? ¿A qué se le puede atribuir? ¿Y desde cuándo aumentó, si es que aumentó en Chile? El concepto de ansiedad es bien interesante porque finalmente es una respuesta emocional natural en todas las personas que ocurre cuando nos enfrentamos a situaciones que son percibidas como amenazantes o desafiantes. Entonces, es una respuesta adaptativa de los seres ya, para poder enfrentarse a estas situaciones. Ahora, cuando pasa a ser una respuesta que es desadaptativa, es cuando la respuesta es desproporcionada, persistente y además afecta negativamente la vida cotidiana que tenemos. En muchas ocasiones incluso esta percepción no tiene un foco claro, no es algo que nosotros podamos identificar, sino que puede ser una percepción que está en un imaginario, en una idea, una premisa sobre las cosas que pueden ocurrir, y cuando empieza finalmente a desbordar nuestro diario vivir es cuando parece ser problemático. Entonces, por ejemplo, la sintomatología, para que podamos tener una comprensión,
Tenemos preocupación excesiva, tenemos nerviosismo generalizado, fatiga también como factor en nosotros como personas, dificultades de concentración, la tensión muscular y, por ejemplo, también problemas de sueño, que también es un factor relevante en la ansiedad. Perfecto. Ahora, la consulta de cuándo empezó y se volvió a poner... ¿Y por qué? Claro, ¿y por qué? ¿Algo lo detonó? ¿Será la pandemia? Bueno, le echamos la culpa a toda la pandemia también, pero quizás hay otras formas de vida que tenemos, vaya uno a saber. Mira, nuestro estudio es exploratorio y pudiese generar nuevas investigaciones en torno a los motivos. ¿Ah? No puedo darte una hipótesis o una respuesta frente a los motivos que gatillan esta ansiedad generalizada en la población. Sin embargo, sí lo que puedo informar es que esta es una tasa que se ha mantenido estable desde agosto del 2021, que fue cuando comenzamos a medir la ansiedad o la sintomatología asociada a la ansiedad y que ha sido estable. Ha fluctuado del 24,9, 27, actualmente estamos en un 28, pero es una medida que se ha mantenido estable durante el tiempo. Entonces podríamos hipotetizar de que ya es una situación constante, porque ya estamos fuera de un escenario pandémico, ya pasamos el escenario más complejo cuando estuvimos en el 2021 en cuarentenas amplias, pero ya el escenario está con otros factores y que se mantiene estable este dato. ¿Qué otras cosas, Armando, arroja este estudio que ustedes hacen, este termómetro de la salud mental, aparte de la ansiedad? Mira, aparte de la ansiedad, hemos podido identificar otros aspectos porque evaluamos múltiples factores. Por ejemplo, evaluamos sintomatología que está asociada a la depresión también, que nos mostró datos interesantes. La sintomatología que está asociada está también estable en alrededor del 13%. Entonces, si bien la ansiedad se mueve en una de cada 4 personas, en nuestra población, la depresión está alojada, la sintomatología asociada a la depresión está asociada a un 13%. Y también se ha mantenido estable durante las últimas mediciones. Las últimas mediciones estamos hablando 13,9, 13,7 y actualmente un 13,1. Entonces, se marca una diferencia. Y aquí la diferencia entre hombres y mujeres es un poco menor. Sin embargo, nuevamente las mujeres siguen marcando un escenario peor que el hombre, en donde si bien tuvo una baja, ¿ya? Igual se mantiene dentro de este promedio del 13%. Otros aspectos interesantes que tuvimos y que estuvimos revisando fue el acceso, por ejemplo, a la salud mental, que es algo que hemos estado Dame midiendo. un segundo, Armando, un segundo antes del acceso, porque es muy importante. ¿Tienen estudios comparativos con otras sociedades similares para ver si nosotros estamos en un problema raro, único o es propio de la vida actual, moderna, del mundo occidental? En fin, para compararnos un poco, que siempre es bueno tener parámetros. Mira, hay estudios relacionados con la OCDE que ponen a la depresión, pero la depresión como aspecto clínico. ¿Ya? Lo que estamos haciendo nosotros es sintomatología asociada, no es una identificación de una población que esté clínicamente diagnosticada con depresión. ¿Ya? Es súper importante y responsable hacer esa salvedad. Pero, por ejemplo, en el concepto de depresión, la OCDE habla de que se mueve cerca del 6% de la población. ¿Ya? Por ejemplo, también en Chile salimos hace poco del día que conmemora la lucha contra la depresión, fue el 13 de enero. Estábamos conversando en ese entonces que la población chilena, disculpa, es la que se mueve en el 6% de una depresión clínica, diagnosticada como tal. Entonces, lo que nos queda ahora, y un estudio bien exploratorio e importante, es poder empezar a revisar de qué manera estamos esta comparativa con otras poblaciones. Yo creo que ese es un desafío que tenemos a futuro como sociedad y todos los que nos interesa. Y el acceso, ahora sí, Armando, el acceso, porque son consultas caras muchas veces, la salud mental, muy caras muchas veces, no todas con cobertura siempre, y no siempre vistas, y aquí hay una situación que tú, desde la mirada médica, me puedes corroborar o no, porque cuando uno se quiebra un brazo, es evidente que hay que ir a verse el brazo. Cuando uno tiene fiebre, no hay vuelta, hay que ir a un consultorio, hay que ir a ver a alguien primero auxilio, o uno se corta. Pero cuando alguien está deprimido o alguien está ansioso, pasan cosas como no seas exagerado, no será cosa que se me va a pasar mañana, son tonteras mías o tonteras de tal o cual persona. Entonces, no se ve la necesidad de sí llevar monitoreo cercano a la salud mental de todos nosotros, como insisto, como si es una fractura de manera indiscutible. Entonces, ¿qué acceso hay a eso? Claro.
Mira, el estudio que hicimos en ACH junto a la Universidad Católica, hace 2 versiones empezamos a revisar cuánta es la posibilidad de que las personas tengan acceso finalmente a la salud mental. De aquí hay datos bien interesantes porque finalmente, por ejemplo, en torno a los síntomas de ansiedad, tenemos que más del 50% de las personas, un 57%, manifestaron haber tenido la necesidad de consultar a un profesional de la salud mental, indistinto si puede ser desde la psiquiatría, de la psicología. Pero tenemos también datos interesantes frente a eso. Finalmente, un 44% solamente logró realizar una consulta y en los últimos 12 meses y solamente el 23% se encuentra en tratamiento. Entonces, tenemos datos que también nos corroboran que quienes no se sintieron la necesidad de consultar, que se mueve como con el 42% aproximadamente, que igual es mucha gente. Estamos hablando de, como es un estudio que extrapolable a nuestra población, estamos hablando de más de 1 millón de personas, 1.200.000, 1.200.000, que no pudieron. ¿Ya? Y finalmente mostramos que quienes no consultaron, como bien decías tú, lo hacían por un tema de financiamiento. Casi la mitad de los encuestados que no pudieron consultar. Está visto en algunas partes como, para algunos como algo innecesario, que es un error, pero otros visto casi como un lujo, por lo caro que es y porque hay otras prioridades en materia de salud incluso. ¿O no? Sí, sí. Lamentablemente la salud mental, como bien decías, no es algo que se pueda evidenciar, que no se pueda medir directamente con un termómetro. Tenemos instrumentos, eso sí, pero finalmente si alguien está con fiebre o un brazo roto, son situaciones que son mucho más rápidas de atender Evidente, y más claro. urgentes. La salud mental, como bien decías también, muchas veces tiende a ser algo que cuando ya está sobrepasándonos, que generalmente es uno de los primeros indicadores de poder buscar terapia, cuando ya sale de toda la posibilidad de acción que hemos realizado, de todas las herramientas que tenemos, es uno de los momentos para poder buscar el apoyo en Y la salud mental. Pero Armando, finalmente el dinero es una de las principales barreras que hemos tenido para poder acceder a los tratamientos. ¿hay, así como mencionaste, diferencia en estas materias de salud mental entre hombres y mujeres? ¿Hay estudios en niños y niñas? Mira, nuestro estudio tiene un corte longitudinal en la población urbana mayor a 18 años. ¿tá? Entonces tenemos el parámetro de una sociedad, de la sociedad chilena, representativa a ella, pero mayor de edad. Sería muy interesante poder hacer esos estudios en una población infanto-juvenil, pero nuestro estudio ya reporta estos datos para poder hacer gestión, por ejemplo, en políticas públicas, que sería súper interesante que se pudiesen gestionar. Pero claro, nos queda todavía ese espacio para poder revisar a los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y en materia de salud mental, ¿ustedes han visto o han reportado un problema que es consecuencia de, pero la automedicación? Porque, insisto, voy a hacer una comparación también burda otra vez. Claro, como hay más acceso a revisarse una fractura, pues una lesión y un problema evidente y rápido de notar, nadie se pone un yeso si no está fracturado. Pero sí puede ser que haya gente que diga, me siento deprimida y a lo mejor tiene otra cosa que es distinta y empieza a conseguir a través de internet o a través de una persona o un amigo, tómate esto que a mí me hizo bien. Y a lo mejor no es exactamente lo mismo. O las dosis, o qué se debe tomar, en fin. ¿Ven ustedes problemas de ese tipo? Mira, nosotros lo primero que tengo que decir frente a eso es que como institución, como ACT, tenemos que ser lo sumamente responsables y negarnos todo tipo de automedicación en temas de salud mental, bueno, y en cualquier índole. En cualquiera, ¿cierto? claro. Realmente tenemos que empujar a que cualquier tratamiento sea acompañado y resguardado en cuanto a su evolución con el médico que corresponda. Sin embargo, sí tenemos la preocupación porque existe un mercado que ha ido al alza en torno a la automedicación y también el acceso. Lo podemos ver en distintos reportajes que ustedes incluso han podido presentar, en donde tres libres, a través de páginas web o como bien dice, entre amigos, se puede también recomendar el uso de algunos fármacos. Nosotros aquí buscamos y también revisamos que las personas pudiesen tener acceso a distintos eh, formas, ¿cierto? de médico. Y lo que quería comentarte hace poquito era a quienes finalmente son las personas con quienes se atienden en torno a la salud mental. Y el principal
referente sigue siendo el psicólogo como primer punto, después baja al psiquiatra y después a médicos de familia. Pero estoy buscando el dato para poder dártelo recientemente. Lo tengo en alguna parte, pero lo voy a encontrar en algún minuto. Tranqui. Pero finalmente sí, tenemos que el acceso a la salud mental sigue siendo la principal medida a través del psicólogo. Hoy lo encontré en un 49% en promedio, el psiquiatra en un 50%, en un 33% y el médico familiar en un 11%. Ya. Después tenemos otros datos que son menores, pero Armando, la gente está eligiendo la salud mental a través de esos profesionales. Armando, por último, si alguien queda interesado en seguir profundizando en el estudio que ustedes han hecho, ¿dónde pueden acceder a él? ¿A los datos más completos, más amplios? Sí, yo los invito a que puedan revisar en nuestra página de hsalud.cl. En ella van a encontrar los estudios y también lo que estamos haciendo en torno a salud mental para que puedan revisarlo, interiorizarse y poder revisar en detalle todo lo que está aconteciendo en torno a la salud mental de nuestra población. Armando Enríquez, jefe de gestión clínica de la H Salud, de la Asociación Chilena de Seguridad. Muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Que estés muy bien. No, muchas gracias a ustedes y hablar de salud mental. Es muy importante ponerlo en estrategia. Y sin el tabú. Los que tenemos la suerte de tener posibilidad de terapias, no estamos mal necesariamente, ni somos locos, disculpen. No. Somos personas que requerimos orientación a veces para entender mejor lo que nos rodea. Los que hemos tenido la suerte, tenemos la suerte de poder tener terapias. Así que ese tabú es una barrera importante. Gracias, Armando. Que estés muy bien. Un gusto. Chao, mucho gusto el mío. Encuentra el equilibrio perfecto entre la naturaleza y la ciudad sobre el Tang 300, un SUV 4x4 con lo mejor de dos mundos. Ingresa en gwm.cl y descubre un todoterreno preparado, de lujo, inteligente para superar expectativas. Tang The Great Wall Motors. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos. Si no puedes tener el control total de tu empresa desde cualquier parte y en línea, Kame ERP es para ti. Facturación electrónica, integración en banco, flujos de caja, remuneraciones, todo en un solo lugar y mucho más. Desde 12 UFs al año. Toda la info en kame.cl o en comercial@kame.cl. Vamos a la pantalla grande de nuestros estudios y revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24 horas. .cl, que en este momento destaca amenaza inminente a viviendas e infraestructura crítica. Declaran alerta amarilla para la región de O'Higgins por incendio forestal. Anoche estuvimos en el Biobío, en la zona de Florida y Quillón, ayer en la tarde. Hoy estuve conversando con gente de la Araucanía, en la zona de Lonquimay, y había otra zona que estaba con algunos problemas, más hacia la costa. Ahora vemos región de O'Higgins. Bueno, esto no es una amenaza al vacío. Esto es una amenaza real la que tenemos, de que nos incendiemos por los cuatro costados, porque es cosa de ver las condiciones climáticas, las temperaturas, cómo llovió en invierno y cómo hay mucha vegetación, algunas se ha secado. Por lo tanto, a ser particularmente serios, responsables con nosotros mismos, con el medio ambiente, con la gente que vive en esos lugares, con la gente que trabaja y vive de los cultivos. Por favor, no juguemos con fuego, literalmente, que podemos terminar haciendo una muy grande y dañando a muchas personas. Vamos al, más detalles en 24horas.cl. Vamos a la zona, a la pantalla con nuestro pronóstico del tiempo para Santiago. Mire usted, pues, mañana jueves tendremos 36 grados de máxima probable con 15 de mínima. El viernes 37, el sábado levemente baja, pero es 32, 33 y 33 hasta el lunes, que son sumamente altas de todas formas. Despejado todos los días y con mínimas probables en torno de 15, 16 grados de aquí al lunes. Pronóstico para Santiago. Y este miércoles cumplió 43 años quien escuchamos de fondo, Justin Timberlake, exitoso solista, ex miembro de la boy band no sé cómo se pronuncia esto, NSYNC, ya me acordé, sí lo había escuchado, NSYNC, me confundí entero, tiene lleno de letras. NSYNC, por supuesto. Tras la disolución de este grupo en 2002, Timberlake
comenzó su carrera en solitario, una carrera que también lo ha llevado al cine, a la animación, bastante polifuncional. Con más de 20 años en la música, Timberlake ha vendido millones de copias de sus discos y ha recibido numerosos premios, incluyendo el Grammy Award, MTV Video Music Award también. Hace pocos días, para buena noticia de los fanáticos de Timberlake, el cantante reveló en una entrevista que NSYNC está trabajando en un nuevo proyecto musical. Para retornar, con Justin Timberlake despedimos vía pública. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.